encanta saludarlos. Qué bueno que podamos encontrarnos a esta hora, qué bueno que podamos dialogar. Estamos haciendo estas conversaciones que hemos titulado La felicidad pintada de, hoy pintada de bienestar, hoy pintada de inteligencia emocional, hoy pintada de educación emocional, de todas esas emociones que gobiernan nuestra vida y que nosotros tenemos que aprovechar para ser cada día mejores seres humanos y poder tener mejores relaciones. Hay una frase que me encanta, no es magia, es inteligencia emocional. Y hoy voy a conversar con quien pronunció esa frase o por a través de quien yo la conocí. Se trata de Elsa Punset. Ella es conferencista, ella es escritora, educadora, ha trabajado mucho este tema. Elsa, bienvenida y me encanta saludarte y conocerte. Igualmente, Alberto, gracias por el placer y el honor de compartir este rato contigo hoy. Un placer enorme. Elsa, ¿cómo te iniciaste en el tema de atender las emociones, de buscar la manera de encontrar cómo gestionarlas, cómo vivirlas? ¿Lo quieres saber de verdad? Sí. Me cansé de tropezar siempre en la misma piedra, me cansé de tener la sensación de que no entendía nada y pensé que era imposible. Eso que te decían de que las emociones son ciegas, dije, no puede ser que seamos tan complicados los humanos. Así que me dediqué a intentar entender cómo funcionamos por dentro y al final me di cuenta de que somos todos, y da igual con quién hables, muy parecidos en el mundo entero. El tema de la educación emocional o de las emociones de alguna manera no es tan preciado, no es, hoy en día es muy importante, pero a lo largo de la historia no fue muy entendido. No. De hecho, como que nos hicieron creer que solo éramos seres pensantes, nada más, y entonces, claro, ideas claras y distintas, y no nos enseñaron a vivir las emociones. Yo fui criado donde no podía llorar. A mí me enseñaron que llorar era de mujeres, ¿oíste? Y me lo decían así con cierta firmeza. Usted es un hombre y los hombres no lloran. ¿Por qué eso? ¿Por qué tanto descuido frente a las emociones si son tan importantes? Bueno, porque yo creo que hemos pasado muchos siglos viviendo muy pocas décadas. En realidad, en el último siglo hay países donde se ha triplicado la esperanza de vida, pero si te fijas, Alberto, lo importante hasta hace un siglo, ¿qué era sobrevivir. Y vivías 30, 40, 50 años y bastante tenías con físicamente que no le pasase nada a tu cuerpo. Y el siglo XX en ese sentido fue una explosión en aprender a cuidarnos físicamente, entender, por ejemplo, a mediados del siglo XX que el ejercicio físico era importante, ¿no? Empezar a entender la importancia del sueño, de la alimentación, ¿no? Empezar a encontrar medicamentos, antibióticos que nos curaban determinadas enfermedades, desarrollar vacunas. Todo esto es muy reciente en la historia de la humanidad. Así que, sencillamente, ¿qué ha pasado? Que una vez que hemos hecho lo básico, que es aprender a sobrevivir físicamente, nos hemos podido encarar con el cerebro humano, entrar en esta caja negra y decir, bueno, ¿qué hay aquí dentro? Y fíjate, no hace mucho la única forma de estudiar el cerebro humano, hay un famoso estudio que se hizo con un hombre que trabajaba en una mina y se le metió, pues uno de estos palos que utilizan en las minas, le atravesó la cabeza de un lado a otro. Y empezaron a estudiar, este hombre no murió, fue alucinante, sobrevivió. Y empezaron a estudiar, si estropeas esta parte del cerebro, si inhabilitas esta otra, ¿qué pasa, no? Pero no entendíamos nada del cerebro, ¿no? El cerebro es invisible para el ojo humano, ¿no? Las neuronas son invisibles. Entonces, ¿qué hemos tenido que esperar? Pues hemos tenido que esperar que la tecnología nos permita entrar en el cerebro y empezar a entender cosas tan básicas como que tenemos un cerebro emocional. Cuando hablamos de cerebro emocional, lo que estamos diciendo es que en la base de cada pensamiento racional hay una emoción, que somos seres emocionales y que esas emociones las podemos entrenar. Es a lo que me dedico yo, a intentar compartir con mis lectores y las personas que me siguen cómo entrenar esas emociones, porque realmente es la llave de libertad que tenemos para no ser siempre iguales, no decir siempre lo mismo, no hacer siempre lo mismo. Bueno, estoy hablando demasiado, tú interrúmpeme. No, al contrario, estaba hablando muy bien, yo feliz. Oye, ¿y todo cabe en una mochila? ¿Es verdad que para conquistar el universo necesitamos una mochila que a veces no debe estar tan llena como hemos creído?
Bueno, cargamos, fíjate, yo tengo un libro que no es de mis libros más conocidos, ¿no? Pero donde lo llamo inocencia radical, porque digo que nacemos con esa inocencia radical y nacemos con esa capacidad para confiar en el mundo, para descubrir. Los niños nacen con una enorme capacidad para la alegría. Y sin embargo, cuando los reencuentras 20 años más tarde, bueno, tú sabes que un niño sonríe una media de 200 veces al día y un adulto una media de 17. Luego hay de todo, pero perdemos mucha capacidad para la alegría y creo que no nos explican que no tenemos un cerebro dotado para la felicidad ni para la alegría. Tenemos un cerebro programado para sobrevivir y la naturaleza cuando naces dice, cuidado, voy a proteger esta vida que me ha costado tanto que llegue, ¿no?, a buen puerto, y te dota de emociones predominantemente neutras o negativas, y el miedo pues ocupa un enorme lugar en nuestras vidas. En el cerebro humano probablemente es la emoción determinante porque es la que evolutivamente te permite sobrevivir. Claro. Así que ahí estamos, ¿no? Lidiando con el mundo. Recuerdo autores que dicen que los animales que evolucionaron fueron los más fuertes y los que supieron esconderse y los que supieron tener miedo suficiente para sobrevivir. Exactamente, exactamente. Y en ese sentido, la vida humana es un canto y un triunfo al miedo. Claro que necesitamos ser un poquito miedosos para la supervivencia. Claro que el miedo puede ser utilísimo. Tienes que mirar cuando cruzas una calle, tienes que desconfiar de una persona que tiene determinado, ¿no?, aspecto peligroso, tienes que tener cuidado con lo que comes, pero tenemos que saber que muy a menudo, cuando creemos que estamos siendo realistas, estamos siendo pesimistas. Que cuando nos vamos a dormir y pensamos en las cosas que nos han dolido durante el día, es porque el cerebro memoriza mejor lo negativo que lo positivo. Que cuando convivimos con nuestros hijos o nuestra pareja y solo vemos la parte que nos daña o la parte que nos exaspera, es porque nuestro cerebro se fija más en lo que le molesta que en lo que admiramos de ellos. La felicidad es como si nuestro cerebro fuese un colador con agujeros grandes y todo lo que nos hace felices, pues lo terminamos ignorando un poco, nos acostumbramos a ello, dejamos de darle importancia. Por eso yo a menudo digo, es tan importante en casa recordar que tenemos que generar muchas más emociones positivas que negativas. Lo necesitamos para sobrevivir, pero no nos sale fácil. Ayer leía un relato que, bueno, que había leído seguramente antes, que decía que una cebra está frente a un león, capta al león y esa cebra yo hablo costeñol, yo soy del Caribe colombiano, entonces esa cebra se embala a correr así lo más rápido que pueda y si logra escapar, una vez escape, ya volvió a pastar tranquila con el rebaño con el que estaba o con el grupo de cebras con el que estaba sin ningún problema. Es decir, la emoción esa que se disparó y que le segregó todas las sustancias que necesitaba para poder salir corriendo, una vez pasó el peligro, volvió a la normalidad. A nosotros no, nosotros de alguna manera terminamos anclados en esa situación y volvemos a repetirlo y volvemos a vivirlo. Y fíjate, Alberto, yo siempre doy ese ejemplo cuando tengo la suerte de poder dar conferencias con personas, ¿no? Y siempre les digo, ¿qué hace la cebra una vez que ha escapado de las fauces del león? Pues efectivamente sigue pastando y vive tan tranquila. Durante los 2 o 3 minutos que ha durado la carrera de vida o muerte de la cebra, el desgaste físico del miedo es terrible. Es decir, tú cuando estás huyendo de un peligro, tanto si eres cebra como si eres humano, afecta todo tu cuerpo, ¿no? Tu corazón se embala, como dices tú, ¿no? Se dispara, te sube la presión arterial, los músculos se tensan porque toda la sangre va a los músculos. Es un desgaste, el cortisol, hormona del estrés sube, todos tus sistemas que no son necesarios para esa carrera vida o muerte, pues se ralentizan, ¿no? Todo el sistema hormonal, tu sistema digestivo, vale. Eso durante 2 o 3 minutos es un golpe para el cuerpo, pero no pasa nada. La cebra al rato se ha olvidado. Pero yo siempre les digo a las personas en las conferencias, ¿qué pasa si en vez de pasarle esto a una cebra nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa si por aquella puerta entra una leona? Porque son las leonas, los que cazan más que los leones. ¿Qué pasa si entra una leona y se lleva a Alberto? Alberto desaparece. Se la ha llevado la leona.
nosotros seguimos charlando como si no pasase nada, seguimos pastando, entre comillas. Pues no, como somos humanos y tenemos capacidad de prever, de mirar hacia el futuro y de recordar el pasado, en negativo, el cerebro ya se va a quedar con que nos puede pasar algo malo en cualquier momento. Y lo malo de eso es que ese desgaste que a la cebra le duró 2-3 minutos, ese desgaste mental y físico, a los humanos nos puede durar una vida entera. ¿Por qué los humanos siempre estamos con enfermedades que tienen que ver con la ansiedad y con el estrés? Y esas enfermedades que son de origen emocional nos atacan físicamente. Pues porque no somos cebras, tenemos un cerebro muy desarrollado y tenemos esa capacidad de preocuparnos y de recordar en negativo. Así que fíjate, Alberto, que fundamental es entender cómo funciona este cerebro y aprender a calmarnos, aprender a hacer cosas que nos permiten gestionar esa tendencia al estrés. Cuando leí tu libro, Una mochila para el universo, esas 21 claves para saber, pensé en que definitivamente la felicidad, por llamarlo de alguna manera, depende de la calidad de nuestras relaciones. Es decir, casi que podríamos decir, dime cómo te relacionas con los otros, dime cómo te relacionas contigo y yo te diré qué tan satisfecho estás con la vida. ¿Es cierto eso? ¿Necesitamos aprender a relacionarnos mejor con los demás? No, es completamente extraordinario hasta qué punto el indicador más importante de cómo envejecemos es la calidad de las relaciones con los demás. Y esto es algo que sabemos desde hace décadas. La ciencia nos lo viene diciendo, la importancia de las relaciones humanas en nuestra forma de, bueno, en nuestra salud física y mental y nuestra forma de envejecer, mucho más que cualquier indicador físico, ¿no? Y hay un estudio muy bonito que se llama el estudio Harvard y llevan estudiando la felicidad de la gente desde hace 70 años y llegaron a esta conclusión en este estudio y es algo ya muy conocido, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas personas conoces tú que tienen relaciones que les hacen realmente felices? Es decir, ¿cuánta gente conoces que es experta en tener buenas relaciones con los demás? Muy pocas, infortunadamente. Es decir, qué paradoja. Las relaciones con los demás es lo que más fuerza nos da, más felicidad, y sin embargo nos cuesta muchísimo tener buenas relaciones con los demás. ¿Por qué? Vuelve al cerebro programado para sobrevivir, que tiende a generar muchas más emociones positivas que negativas. Y a mí, si me lo permites, os voy a compartir con vosotros el secreto de un norteamericano que se llama John Gottman. Es un psicólogo muy conocido en Estados Unidos que lleva años estudiando esas parejas felices que tan pocas andan por el mundo, vamos, pues él quiso saber cuál es el secreto de esas parejas. Y fíjate que luego lo vamos a poder extrapolar, que no solamente nos vale para las parejas, ¿no? Y fíjate que lo que ha hecho, ha desarrollado un sistema por el que es capaz de agarrar a una pareja y la encierra en una habitación y no los conoce de nada esa pareja. Los observa durante 15 minutos y toma una serie de apuntes. Y al cabo de 15 minutos sabe con un 94% de acierto qué pareja va a seguir junta en los siguientes 5 años. Es decir, conoce el secreto de las parejas que sobreviven, ¿no? ¿Y sabes cuál? Tengo que invitarlo para que me vea con mi pareja a ver cómo va la cosa. Bueno, pues ¿sabes cuál es el secreto? ¿Sabes lo que él mira? Él mira cuando está observando estas parejas, no les habla, solo las observa, está mirando cómo se relacionan entre ellas. Y él lo que apunta es cuántas emociones positivas intercambian frente a las negativas. Y esto es muy rico, digamos, porque es lenguaje verbal, es lenguaje corporal, son las cosas que dices y las que no dices, ¿no? Es esa palabra amable, es esa mirada, es esa sonrisa, es ese gesto, ¿no? De esa caricia. Bueno, todo eso lo apunta. Las parejas magníficas, digamos, las que todos envidiamos sanamente, ¿no? Pero que todos quisiéramos tener una pareja así, esas intercambian 5 veces más emociones positivas que negativas. 5 emociones positivas frente a una negativa. Las parejas que más o menos funcionan bien, estas van a sobrevivir 3 emociones positivas por cada emoción negativa. Por debajo de eso, Alberto, no hay pareja que lo soporte. Es decir, pero claro, naturalmente,
como tenemos este cerebro programado para sobrevivir, que tiende a fijarse más en lo negativo, a tener expectativas también enormes, ¿no? Tenemos muchas expectativas sobre los demás, nos suelen decepcionar, solemos fijarnos poco, recordar poco las cosas que nos hacían felices de ellos, ¿no? Antes, cuando los queríamos, cuando nos hacían reír, todo eso lo olvidamos y nos quedamos con mucho negativo. Así que, claro, es muy difícil que una pareja funcione así. Y yo que trabajo mucho con padres, les digo, esto se ha extrapolado al mundo de la empresa, se ha extrapolado a las familias. Por favor, fijaos cuánta alegría, cuántas emociones positivas generáis en casa con vuestros hijos, porque no todo es sobrevivir. El espíritu humano necesita alegría, esperanza, optimismo, lo necesitamos para vivir bien. En el mundo en tus manos, nos das una clave que me parece válida. Bueno, tiene que ver con todas las relaciones. Y es que tú insistes en que se pueden entrenar las habilidades sociales. Es decir, podemos entrenarlas. Es decir, yo puedo ser capaz de relacionarme mejor si tomo mis habilidades y las voy desarrollando. ¿Cómo es eso? Bueno, esto forma parte de lo que la neurociencia, ¿no?, nos ha podido explicar acerca del cerebro gracias a todas las técnicas de imagen que tenemos. Ahora hemos visto la importancia y el peso de las emociones en la inteligencia humana y además hemos visto que de la misma forma que tú puedes aprender matemáticas, y a nadie le sorprende aprender a leer, a escribir, las cosas básicas que nos enseñan en el colegio, ¿no? Pues resulta que también puedes aprender a poner nombre a tus emociones, puedes alfabetizarte emocionalmente, puedes reconocerlas entre ellas, puedes aprender a gestionarlas, ¿no? Las emociones tienen distintas intensidades y tú puedes estar, no es lo mismo estar un poquito triste que tremendamente triste y desesperado, ¿no? Y sin ganas de seguir adelante, ¿no? Y todo esto puedes gestionar esas emociones, puedes ponerles nombre, puedes reconocerlas en los demás, puedes aprender a gestionar tus relaciones con los demás, puedes motivarte, puedes ser más o menos creativo, puedes hacer muchas cosas con todo tu capital emocional. Y eso es inteligencia emocional y esto es plasticidad emocional. Así es como lo llaman los neurocientíficos. Significa que tenemos la capacidad, como bien decías hace un momento, de trabajar nuestras emociones. Y, Alberto, ¿tú has dicho alguna vez eso de yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Sí, tengo que confesarlo. Pues ya nunca más. A partir de esta entrevista de hoy se acabó. Porque tú no eres así. Tú no eres así, ¿qué le voy a hacer? Tú eres así porque quieres. Porque no has trabajado esas emociones, no has cambiado. Cada emoción genera una serie de hábitos. Tú no has cambiado. Si eres así, es porque tú no has querido cambiar determinados hábitos. No es fácil cambiar los hábitos, lo sé, pero se puede. Igual que se puede aprender matemáticas, se puede aprender a ser más empático, se puede aprender a tener mejor relaciones con los demás y a entenderte a ti mismo. Así que ánimo, muy importante. Eso, y lo voy a hacer. Lo voy a hacer y creo que ahí hay una primera tarea, tú sabes. Oye, yo te conocí a través de este texto, tengo que confesar. Es decir, después revisé y vi que has escrito mucho y que tienes toda una carrera, unos textos que además me agradaron otros, pero este fue el texto que realmente me hizo conocer a Elsa Punset. Pues muy agradecida. Me gustó. ¿Cómo? Que muy agradecida el libro para que haya llegado a tus manos. Sí, además que viajó mucho, desde por allá, tú sabes. Eso fue maravilloso que haya llegado. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí ha sido hace unos años empezar a presentar mis libros en América y descubrir todo un continente, toda una familia tan cercana y a la vez tan diversa, ¿no? Así que feliz. Yo cuando hablo con alguien que el libro ha viajado hasta sus manos, solo puedo estar muy agradecida. Elsa, bueno, el libro primero a mí me llegó en un momento preciso porque tú sabes, la pandemia nos ha hecho vivir momentos complejos. Hablemos un poco de por qué el libro, es decir, ¿cómo llega tu idea de decir voy a escribir sobre esto? Pues mira, yo tenía prácticamente terminado justo antes de la pandemia y a punto de publicar un libro. ¿Cómo se llamaba? Ya es que hasta me olvido del título. Bueno, yo creo que el título no estaba cerrado, pero era algo sobre pistas para vivir en un planeta estresado, ¿no? Yo creo que se llamaba El arte de vivir en un planeta estresado, creo que es como se llamaba. Bueno, y yo me encontré de repente con que ese libro, bueno, ya no tenía ningún sentido en un momento de conmoción,
mundial en la que todos nos encontramos frente a un enemigo común, digamos, ¿no? Encerrados en casa, replanteándonos cómo vivíamos, por qué, para qué, empezando a intentar trabajar de otra manera, con dificultades de todo tipo, sufriendo pérdidas, el que no perdía su trabajo, por supuesto las pérdidas de familiares, de amigos, de una especie de duelo colectivo, ¿no? Y tenía mucho tiempo, es lo único que tenía, mucho tiempo en casa, encerrada con mi familia, así que me dediqué a cocinar para ellos, que me relajaba, y a escribir. Y a intentar compartir qué parte positiva podemos encontrarle a un hecho tan destructivo como ha sido esta pandemia. Y en ese sentido me consuela, ¿no?, recordar que después de cada evento histórico traumático, las revoluciones, las guerras, las catástrofes naturales y por supuesto las pandemias, que la última fue hace justo un siglo, ¿no?, viene una década de reconstrucción. Es decir, que ya sé que hay personas que dicen, no quiero ir a hablar de lo bueno que pueda traer la pandemia, pero yo creo que es fundamental que aprovechemos un momento tan duro para no volver a los errores de la vieja normalidad, ¿no? Yo no quiero volver a la vieja normalidad. Cuando hemos empezado la charla tú y yo, me has dicho, ¿cómo estás? Y yo te he dicho, cambiando muchas cosas en mi vida, porque yo creo que es muy importante. Esta pandemia nos da la posibilidad, como nada a lo largo de nuestra vida, de decir, bueno, nada es imposible, todo se puede cambiar, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en Europa el teletrabajo en unos meses ha pasado del 4 al 40%. Eso era impensable. Yo me he pasado la vida trabajando en empresas, intentando criar a mis hijas a la vez que trabajaba en empresas, conciliando, ¿no? Era imposible. Yo pensaba, ¿cómo se puede pedir a los humanos que criar una familia y trabajar y pasar tantas horas al día lejos de tu familia? ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede trabajar más desde casa? Bueno, pues llega la pandemia y en 3 meses ya ha cambiado la forma de ver los horarios, por lo menos en Europa. No sé cómo lo estáis llevando. Sí, también ha crecido mucho, también es un proceso que ya se dio y que ha crecido más de lo que teníamos pensado y que habíamos soñado, ¿eh? Claro, pero tú sabes las décadas que hubiese requerido esto en tiempos normales. Esto hubiese sido, todo el mundo se resiste al cambio, siempre, y no te cuento institucionalmente. Institucionalmente, todas las instituciones y todos los sistemas están pensados para pesar, ¿no? Yo me acuerdo cuando Obama, un día lo entendí mejor cuando él lo dijo, porque alguien le preguntó al presidente Obama, ¿no? Le preguntaron, ¿por qué cuesta tanto cambiar las cosas? Y él dijo, porque cada institución es como un enorme buque transatlántico, ¿no? Que tiene que pesar mucho, que es enorme, así que girarlo es muy difícil. Y le dijeron, ¿y por qué es así? Bueno, pues para dar solidez, ¿no? Las cosas, al final, para que sean sólidas, pues cuesta mucho cambiarlas. Y cuando te viene una catástrofe como la que estamos viviendo, y además mundial, es decir, no solo es un país que está en guerra, el mundo entero. Pues fíjate, el cambio climático, que era una de las grandes asignaturas pendientes, de repente parece que vamos a hacer algo con este tema, ¿no? La conciliación familiar y laboral, parece que vamos a hacer algo. Se está hablando de justicia, de equidad, de la necesidad de tener sanidad universal, se está replanteando la forma de educar. Fíjate todo lo que puede cambiar. Digo bien puede, porque el sistema intenta que nada cambie, por desgracia, pero yo confío en que las personas, las que nos están escuchando, participen de este cambio. Y por eso escribí el libro, porque dije, tengo que lograr en mi lugar pequeñito, ¿no?, transmitir y contagiar que necesitamos estar todos detrás de este cambio. El cambio solo no se da, necesitamos ser todos activistas. Elsa, yo lo leí, el primer capítulo que me maravilló, porque es despertar ese soñador que llevamos dentro, me dio una clave que quisiera que compartiéramos un poco más. Tú dices, conoces tus fortalezas,
¿Eres consciente de tus logros? ¿Quieres vivir de una manera menos rutinaria? ¿Quieres desprenderte de las rutinas más gastadas y despertar el soñador que llevas dentro? Es la pregunta que nos hace. Pero a mí me emociona porque partes de nuestras fortalezas, de nuestros triunfos, que tal vez es lo que más rápido olvidamos. Sí, como todo lo positivo. Como todo lo positivo lo olvidamos. De nuevo, cerebro que es como un colador y se centra en lo que hemos hecho mal. Cuando vas a dormir por la noche, no hice esto, no me llamó esta persona, perdí esta oportunidad, contesté mal en esto, tuve un atasco de tráfico. Siempre lo malo. Es este cerebro, no es culpa nuestra, pero tenemos que aprender a gestionarlo. Y entonces yo creo que parte de no dejar morir ese niño soñador, porque cuando somos pequeños no somos así. Somos confiados, creemos en nosotros mismos. Y ese niño soñador, muy a menudo, en el colegio, en casa, en la vida, se va quedando con lo que le dicen que no sabe hacer. Tú no eres bueno en gimnasia, tú no sabes ayudar bien a tu hermano, tú no sabes saltar, siempre hay algo que uno hace mal. Y te vas quedando con esto y te va apagando la alegría de vivir. Y yo digo, al contrario, descubre tus fortalezas, ¿no? Y esto es algo que uno de los decanos, digamos, de la psicología positiva, Martin Seligman, aconseja este ejercicio. Y es divertido porque él dice, escribe el relato de aquel momento en el que tú has dado lo mejor de ti. Y no hace falta que sea un momento en el que, bueno, cambió tu vida, pero básicamente es un momento en el que hiciste algo especial que te hizo sentir bien, ¿no? Pues qué fortalezas personales mostrabas. Mostraste creatividad, buen juicio, fuiste amable con otras personas, fuiste leal, valiente, apasionado o capaz de perdonar, porque esos son tus fortalezas, ¿no? Y de alguna forma tú deberías organizar tu vida en torno a estas fortalezas. Y tú deberías estar agradecido por esas fortalezas y recordarlas y sentirte orgulloso de ellas, ¿no? Y no centrarte en lo que no eres, en lo que a lo mejor tus padres esperaban de ti y que tú no eres, ¿no? Sino en lo que realmente eres, ¿no? Y todo el mundo tiene algo, todos somos únicos, todo el mundo tiene algo especial. Y me da mucha tristeza cuando veo que las personas se menosprecian, ¿no? Y viven vidas donde no dan esa parte tan especial que tienen, ¿no? Es como darle la espalda al milagro de vivir, ¿no? Es tan difícil, Alberto, llegar al mundo. Es tan milagro que hayas podido nacer, sobrevivir y estar aquí, ¿no? Y la vida es tan corta. Así que es una pena vivir de espaldas a tus fortalezas. Me encantó. Hay que darnos permiso para recordar y celebrar el triunfo que hemos tenido. Sí. No nos debe dar miedo celebrar los triunfos. Creo que debiéramos tener como nuestro palmarés y de vez en cuando mirarlo y decir, oye, mira, yo hice esto, yo fui capaz de esto. Sí, porque ya nos lo explicaste bien, el cerebro siempre nos hace pensar en lo que no estuvo bien y resulta que hay muchas cosas que estuvo bien. En estos días estuve leyendo. Sí. No, quería un logro tuyo. Dime un logro tuyo del que estás orgulloso. Mío, de Alberto José. No, pues nada, tengo muchos. Estoy vivo, nací. No te he pedido uno, estoy segura de que tienes muchísimos. Dime uno. Oye, yo tengo que decir que he logrado mis sueños. Es decir, yo voy a decirte cosas que podría parecerle bobos a alguien. Yo quería narrar fútbol. Tú sabes que yo fui presbítero de la Iglesia Católica durante 25 años y era muy extraño que un presbítero de la iglesia narrara fútbol, relatara fútbol en radio. Cuando lo hice, sentí que era un logro, sentí que era una realización. Es un logro enorme. Y pude romper paradigmas allí, bueno, y después cuando publiqué mi primer libro, y bueno, han sido muchos momentos. Y los llevas contigo y los celebras, ¿no? Claro. Y logros hay muchos. A veces tenemos logros que no nos damos cuenta de que son logros, ¿no? Como mantener a nuestra familia a salvo, ¿no? Es un logro, ¿no? Tener un hijo, tener un trabajo y dar lo mejor de ti en ese trabajo también es un logro. Es decir, yo creo que hay muchas más cosas que podríamos estar celebrando como logros, ¿no? Elsa, en el segundo capítulo, y en estos días he estado investigando, leí algo de biofilia por estos días. Sí. Y leí algo de una investigación que acaban de hacer en una universidad de Sevilla
en la Universidad de Sevilla, donde mostraban que durante la pandemia las personas que tenían matas, que tenían plantas, que tenían árboles y que habían estado en contacto con su entorno natural, habían podido manejar mejor sus emociones y habían podido tener más emociones positivas. Es un estudio que acabo de leer no hace nada, y cuando lo leí, eso lo hice por una editorial de la emisora en la que trabajo, inmediatamente recordé el segundo capítulo. Porque creo que esa visión antropocéntrica de que nosotros somos el centro del universo, que nos han metido a través de muchos mitos, nos ha hecho desconectar del mundo. Te cuento que tuve una experiencia de ir a la Sierra Nevada de Santa Marta a encontrarme con los habitantes aborígenes de allí, los indígenas. Fue una experiencia linda. Además porque me reencontré conmigo, porque de alguna manera yo soy eso también. Y, bueno, tengo algo de español, tengo algo pero seguro tengo mucho indígena. Y me impresionó porque ellos me decían, hay que conectarse con la naturaleza. Porque la naturaleza te marca ritmos que te ayudan a entender qué quieres hacer. ¿Por qué no nos hablas de ese segundo capítulo y de ese conectarse con el entorno natural? Mira, este segundo capítulo para mí es muy importante porque yo siempre digo que el mundo va mejor en todo y no somos muy conscientes de ellos, pero hemos mejorado en todo. 125.000 personas salen de la pobreza extrema cada día. 60% de las niñas en los países más pobres del mundo terminan la educación primaria. 80% de los niños en el mundo reciben algún tipo de vacuna, 80% de los adultos están alfabetizados. Es enorme las mejoras que hemos hecho. Pero, Alberto, hay un ámbito en el que claramente nuestro mundo no va mejor y es nuestra relación con el medio ambiente. Y yo creo que tú lo has descrito muy bien, que efectivamente venimos culturalmente todos de una serie de culturas, de religiones, de creencias que nos han llevado a ponernos en el centro del mundo, a pensar que todo está a nuestro servicio. Y los humanos tendemos a ser codiciosos. Forma parte del cerebro programado para sobrevivir, que quiere más y más y más, que siente que necesita acumular. Y hemos desarrollado un sistema económico de crecimiento ilimitado en un planeta finito. Así que al final estamos desgastando, estresando nuestro planeta, perdiendo el contacto con lo que somos. Somos parte del mundo natural, pero estamos en guerra con este mundo natural. Y yo creo que el resultado es catastrófico y por eso he dedicado un capítulo, ¿no? a recordar a los lectores que estamos en duelo con el resto del mundo y que necesitamos reconciliarnos y desarrollar una empatía que hemos perdido completamente. Así que en el libro doy muchas pequeñas pistas de cómo podemos recordar que formamos parte del medio natural. Hay un naturalista en España que se llama Joaquín Araujo, que me gusta mucho, y él dice que los humanos éramos árboles que bajamos por las ramas y echamos a andar. Y es lo que somos. Wow. Es bonito. Qué bella frase. Qué bella imagen, además. Sí, y es lo que somos. Estamos hechos exactamente de la misma materia que el resto del universo. No somos diferentes, pero nos han dicho que sí, nos lo hemos creído. Es una creencia que nos está haciendo mucho daño. Hay una frase poderosa en tu libro que me impactó, me encantó. Es más, la anoté y la tengo ahí pegada en un lugar que siempre miro, que dice: la naturaleza alimenta, asombra, consuela y cura. Sí. Oye, eso es poderoso. Sí. Y tú sabes además que esto viene, veo la frase aquí, esto viene justo antes de, bueno, tú eso que acabas de contar, de que las personas que estaban rodeadas de plantas de alguna forma habían tenido una mejor gestión de sus emociones. Fíjate que hubo un estudio muy famoso, que fue cuando yo creo que nos empezamos a dar cuenta de que nuestra relación con la naturaleza importa de verdad. Y fue un estudio de un científico en los años 80 del siglo pasado que se llama Roger Ulrich. Entonces, lo que hizo Ulrich es básicamente lo que vieron es que había una serie de pacientes que tenían una cirugía de vesícula biliar. Y algunos de ellos les pusieron en habitaciones con una cama de hospital con vistas
a árboles y otros, en cambio, su vista era una pared de ladrillo. Resulta que los que miraban a los árboles, que es muy parecido a ese estudio que tú acabas de comentar, los que miraban a los árboles tuvieron estancias postoperatorias más cortas, tomaron menos analgésicos, sufrieron menos complicaciones. Y sin embargo, fíjate que se habló muchísimo de este estudio, lo sabemos, pero mira, Alberto, cómo construimos las casas en las que viven las personas. En las últimas décadas, casas cada vez más pequeñas, con poca luz, ciudades donde se da mucha importancia a los coches y muy poca al entorno natural, muy poca a las especies con las que convivimos en las ciudades. Yo creo que nos tenemos que replantear cómo vivimos, replantear completamente, de arriba abajo. Tenemos que ser valientes. Fundamental, tenemos que ser valientes. Y no solo liberarnos, sino que tenemos que volver a ser niños. Es que me gusta la imagen, la metáfora que usas de cómo los niños gozan la naturaleza. Es decir, un niño, tú lo pones en la naturaleza y goza, mete las manos en la tierra, mete las manos en el barro. De hecho, uno de los ejercicios que tú nos pides ahí es que toquemos la tierra, que metamos las manos en la tierra. Es decir, tenemos que volver de alguna manera a esa relación primigenia, ¿no? Absolutamente. Y yo digo, por ejemplo, las primeras pistas que doy las llamo pequeños gestos cotidianos por estar más cerca de la naturaleza. Y fíjate qué sencillas son. Yo creo que son, primero, pasear descalzo. Yo siempre ando descalza. Ahora mismo te estoy hablando, estoy descalza. No te voy a enseñar mi pie porque no está bien. Andamos con estos zapatos que ¿no? Constantemente. Es una cosa muy artificiosa. No te cuento para las mujeres llevar tacones. Yo estoy muy en contra, excepto para salir a cenar porque te ves más guapa, más alta. Pero todo el día andar así con estos zapatos. Bueno, así que dormir de vez en cuando a la intemperie. Muy importante. Salir y dormir a la intemperie. Aprender acerca de plantas medicinales, que es algo que estamos perdiendo, ese conocimiento, ¿no? Y todo el mundo puede tener una maceta en su casa, ¿no? Reducir el uso de plástico, reducir el uso de la comida procesada. Lo que hemos hecho con la comida, Alberto, es un reflejo absoluto de lo que estamos haciendo con la naturaleza. La ganadería intensiva es inhumana. ¿Cómo es posible que los humanos hayamos llegado a tratar a las demás especies con esa crueldad? Sabemos que las demás especies sienten, pero por comodidad hacemos como si no tuvieran sentimientos, ¿no? Así que pensar en cómo comemos, plantar a nuestro alrededor, reducir el uso de ropa sintética, desconectar de la tecnología de vez en cuando, aprender sobre los pájaros que te rodean para ser consciente de lo que te rodea, ¿no? Etcétera, etcétera. No dejemos pasar esta oportunidad de reconectar con nuestro entorno natural. Es fundamental. El cuarto capítulo, y se los voy mostrando cómo vamos trabajando los textos, porque realmente lo disfruté. El cuarto capítulo me mete en un tema que es el optimismo, ¿verdad? Ser luchador y ser optimista. Oye, pero el optimismo tiene mala fama. Yo no sé si te has dado cuenta que el optimismo tiene mala fama. La gente cuando uno... Es más, mira, yo participo de una mesa de opinión en una de las emisoras, una de las cadenas radiales de Colombia, y cuando soy optimista, porque yo por naturaleza soy optimista, siempre me miran así como con caras de ingenuo, como, ay, pobrecito, no sabe que todo está mal. Y yo digo, no, pero es que podemos ser optimistas y podemos salir adelante. Y ahí me impactó mucho eso que tú llamas el diálogo interno, la autoconversación, que tú hablas del diálogo interno del pesimista. Sí. ¿Y cuál es? Mira, que el pesimista, ¿qué suele decir? Cosas como me ponen nerviosas las frases vacías, como siempre ves el vaso medio vacío, ¿no? O me preocupo mucho, por eso siento ansiedad, ¿no? Ser optimista me pone en un lugar vulnerable, ¿no? No soy pesimista, soy realista. Yo creo que esa es la frase típica del pesimista, ¿no? No estoy siendo pesimista, estoy siendo realista. El pesimista no entiende que tiene un cerebro humano sesgado hacia el pesimismo. No lo entiende, que es una cuestión de supervivencia. Entonces se cree que la realidad que él ve, que es una realidad sesgada, es la realidad. Y efectivamente, Alberto, tiene tan mala fama el optimismo, por eso le dedico un capítulo entero. Yo tenía un padre que era lo que yo llamo un optimista radical y le dedico unas páginas, ¿no? Donde
hablo de su optimismo y de cómo me inspiró su optimismo. Y debo decirte que los optimistas, la ciencia nos dice que tienen más amigos que los pesimistas, que tienen un mejor trabajo, que se suelen ganar mejor la vida, que sienten mucha más esperanza y por tanto se animan a resolver los problemas mejor que los pesimistas. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar a las personas, que el optimismo no es una emoción, es una actitud, y es una actitud de esperanza en el futuro que necesitamos, porque los optimistas son mucho más resolutivos, ¿no? Donde un pesimista se estanca, se cruza de brazos y dice yo no puedo hacer nada, esto es un desastre, el optimista es el que nos saca del agujero, es el que dice a ver qué puedo hacer, a ver cómo me adapto, a ver cómo resuelvo. Así que yo digo que en un momento como este necesitamos una epidemia de optimismo. Dejemos de mirar el optimismo mal, porque eso es no entender la importancia del optimismo en los momentos más difíciles. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, yo estoy seguro que nos ha enseñado muchas cosas. A mí particularmente me ha enseñado muchas cosas. A mí también. Por ejemplo, a mí me puso a cocinar. Yo quiero contarte que yo nunca en mi vida había cocinado. Hombre, ¿por qué? De nuevo, porque tengo una construcción cultural especial. Sí. En mi casa cocinaban las mujeres y nosotros los hombres no podíamos cocinar. Luego entré a un seminario desde los 16 años y cuando entré al seminario, pues nada, ahí siempre le hacen a uno todo, ¿verdad? Sí. Y así viví. En estos días que se paró el mundo, porque se detuvo el mundo, tocó cocinar. Oye, y he aprendido que cocinar es extraordinario. No sabes cómo he gozado. Y eso me lo enseñó. Pero además de esa enseñanza, que podría ser simple, ¿sabes qué otra cosa me enseñó? A cuidarme. Sí. Me enseñó a cuidarme y me enseñó a cuidar a los otros, a los que amo, a los que están cerca y a los que vienen. Y eso me fascina porque es tu quinto capítulo. Sí. Cuidarnos y arrancar por cuidarme, ¿no? Pero antes de hablar del quinto capítulo, mira, en la introducción, Sí. Una de las cosas que digo tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Digo, nuestro ritmo de vida ya no parecía capaz de generar espacios para reflexionar, pero ahora nos invita a mirar hacia adentro, a conectar de verdad con los demás, a tener largas conversaciones, a decir te quiero, cuídate, generosamente y a diario. Los días se han hecho ahora más largos y nos brindan espacios pues para cenar con calma, para aburrirnos, para hablar hasta altas horas de la madrugada. Ha sido así en muchos casos, ¿no? Y digo también que lo expresaba con palabras deliciosas una monja desde la experiencia de su vida enclaustrada, porque yo creo que las monjas y los monjes nos pueden enseñar cosas ahí. Dice, tenemos una oportunidad única para recuperar la paciencia y el tiempo de calidad, o como decía la monja, para disfrutar pochando con calma la cebolla y cocinando los garbanzos bien tiernos. Y eso creo que es probablemente un regalo que nos ha hecho este tiempo. Claro, la pandemia. Claro, nos pudimos aburrir, imagínate, tuvimos la posibilidad de aburrirnos, eso antes era impensado. Pero bueno, volvamos a ese quinto capítulo de Sí. Cuidarme Sí. y cuidar a los otros, ¿verdad? Que es fundamental, yo creo que es la enseñanza más fuerte. Cuídate, cuídame. Yo lo llamo la revolución de la cuidadanía. Yo pienso que en vez de una ciudadanía centrada en determinados valores, insisto mucho a lo largo del libro, que las sociedades, igual que las personas, al final se articulan en torno a una serie de prioridades y de valores. Y en el primer capítulo, donde hablo del individuo, ¿no?, de las personas una a una, insisto mucho en que no solo hay que pensar en nuestros logros y nuestras fortalezas, también hay que pensar cuáles son tus valores y tus prioridades. Bueno, pues socialmente creo que nos hemos dado cuenta hasta qué punto hay determinados valores que deberían articular nuestra sociedad, pero que no la están articulando, ¿no? Y uno de ellos, acabamos de hablar de ello, es nuestra relación con el resto de la naturaleza. Y otro es los valores del cuidado, ¿no? Lo importantes que son las personas para nosotros. Y intento hacer una serie de reflexiones y dar una serie de pistas para que podamos transformarnos en estos ciudadanos cuidadanos, ¿no? Cuidadanos, me gusta esa ocurrencia, me parece chévere. La RAE te va a generar problemas, pero no importa. Cuidadanos. Oye, no, por molestar, porque o sea que la RAE las palabras nuevas las miran así. La RAE, sí, por supuesto. Sí. La miran con recelo. A mí me encanta
Porque cuidarse es cuidarse físicamente, cuidarse es cuidarse emocionalmente y cuidarse es cuidarse espiritualmente, en esa posibilidad de trascender, en esa posibilidad de otear la vida. Sí. Me encantan, y creo que eso es lo que más me gusta de tu libro. Te lo voy a decir, mira, mirándotelo a los ojos y con seriedad. Lo que más me gusta de tu libro es que trae maneras, trae formas, trae modos. Porque nosotros los autores somos muy buenos para el qué. Somos muy buenos para el qué. Y le decimos a la gente qué, pero no decimos cómo. Y entonces a través de las meditaciones que tú traes, a través de las tareas que tú traes, uno entiende el cómo. Es que son ejercicios simples, sencillos. Yo igual cogí los códigos QR esos y fui y escuché algunas de las meditaciones. Sí, me encantó el cómo cuidar. Eso es importante. Sí, porque al final, y es un poco la misión de mi vida y de mi trabajo, el cómo. Porque es verdad, la vida está llena de hipótesis, teorías, consejos, y está muy bien, te hacen reflexionar, pero los humanos no somos lo que pensamos, somos lo que hacemos. Somos nuestros hábitos cotidianos, ¿no? Y tú puedes tener pensamientos maravillosos en tu cabeza, pero luego lo que importa es cómo hablas a tus hijos, cómo tratas a tus vecinos, cómo te relacionas con los demás, ¿no? Cómo haces las cosas. Y esos hábitos, porque al final son hábitos, nos acostumbramos a hacer las cosas de una determinada manera, esos hábitos yo entiendo que cuesta mucho cambiarlos, que tienes que hacerlo de forma consciente. Y por eso mi trabajo es ¿cómo puedo cambiar esto? Y bueno, me encanta y es un gran honor que te fijes en ello y que te des cuenta que eso es precisamente lo que yo intento hacer. Oye, gracias. Contigo podría hablar todo el día. Podríamos hablar de este tema y del libro todo el día. Recomiendo el texto. Aquí en Bogotá lo he estado trabajando, he hecho algunas publicaciones de recomendarlo, porque realmente me ayudó y me gustó. Es decir, y yo soy, en eso tengo que decirte que soy frentero. Me encanta decirle a las personas, mirándolo a los ojos, el bien que me hacen. Gracias por el texto que publicaste. Gracias por eso, por esas horas de trabajo, porque a mí, que estoy lleno de tantas herramientas, me sirvió mucho y fue una herramienta más para vivir estos momentos, y por eso quise conversar contigo. Te miro a los ojos y con cariño, con espontaneidad te digo gracias por este libro y por todo el trabajo que haces. Gracias a ti, gracias por ayudarme a difundirlo y compartirlo y hablar de ello con tanta generosidad. Mil gracias. Oye, te deseo todo lo bueno y espero que vengas a Bogotá en algún momento a presentar el libro y conversemos aquí y mostrarte tantas cosas bellas de nuestro país y claro, para seguir leyéndote. Me encantará, queda pendiente. Hasta la próxima en persona. Dale, chao, chao. Chao. Bueno, así llegamos al final de esta conversación tan agradable con Elsa Punset. Realmente disfruté el texto, aquí está, se los estoy mostrando porque lo disfruté, lo gocé y por eso quise conversar con ella y proponerles a ustedes todas estas herramientas. Seguimos con numeral la felicidad pintada de, en esta ocasión, de bienestar, tú sabes.